El día que descubrí que mi relación era una mentira, encontré mi nombre dentro de un archivo llamado Sujeto de Observación número 27. No estaba escondido. No estaba protegido por contraseñas. Estaba en el escritorio principal del laptop de la mujer que decía amarme. Y lo peor era que el archivo llevaba actualizado más de 3 años. Todo comenzó una tarde absurdamente normal. La lluvia golpeaba las ventanas con esa insistencia suave que convierte cualquier casa en un refugio cálido. Ella había salido al supermercado, dejándome solo en el departamento que compartíamos desde hacía 2 años. Recuerdo que estaba preparando café mientras sonaba una playlist que nosotros llamábamos nuestra banda sonora. Canciones que, hasta ese momento, yo creía que contaban nuestra historia. Su laptop estaba sobre la mesa del comedor. Abierta. Encendida. Algo que nunca hacía. Ella era obsesivamente cuidadosa con sus cosas. Siempre cerraba sus sesiones, bloqueaba pantallas, incluso colocaba la laptop en su mochila aunque solo fuera al baño. Decía que era costumbre de su trabajo, que manejaba información delicada. Pero ese día la pantalla brillaba como si me estuviera esperando. Al principio no quise mirar. Porque cuando amas a alguien, confías, incluso cuando algo dentro de ti susurra que no deberías hacerlo. Intenté ignorarlo. Serví el café. Me senté en el sillón. Intenté concentrarme en mi celular. No pude. Había algo extraño en la forma en que la pantalla mostraba múltiples carpetas organizadas con fechas. No nombres comunes. No documentos laborales. Eran combinaciones frías, clínicas, como si pertenecieran a un laboratorio. Mi mirada regresaba una y otra vez. Hasta que vi la carpeta con mi nombre. No un apodo. No amor. No nosotros. Mi nombre completo. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Recuerdo haber sonreído nerviosamente, intentando convencerme de que sería algo romántico. Quizá fotos, cartas, recuerdos. Porque ella era así. Detallista. Meticulosa. Perfecta. O al menos eso creía. Abrí la carpeta. Dentro había decenas de subcarpetas ordenadas por meses, desde el día exacto en que nos conocimos. Mi respiración se volvió lenta. Pesada. Irreal. Abrí la primera. Era una grabación de audio. Presioné reproducir. Primer encuentro exitoso. El sujeto muestra personalidad empática. Responde positivamente al contacto visual prolongado, su voz sonaba tranquila, profesional, distante. Tardé varios segundos en comprender que la voz era suya. Mi mente intentó racionalizarlo. Tal vez era un proyecto universitario. Tal vez un experimento ficticio. Tal vez, cualquier cosa menos lo que parecía. Abrí otro archivo. Video. Era yo, en nuestra primera cita. Estaba sentado frente a ella en aquella cafetería donde todo comenzó. Sonreía nervioso, jugando con la cuchara del café. Recordé perfectamente ese momento. Yo le contaba cómo había perdido a mi padre y cómo eso me hacía valorar más las conexiones reales. En el video, la cámara estaba escondida. Apuntaba directo a mi rostro. Y entonces escuché su voz otra vez, fuera de cámara. El sujeto responde con apertura emocional cuando se estimula con preguntas sobre pérdida personal. Nivel de confianza incrementado en un 35%. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Mis manos empezaron a temblar.
Cerré el video, pero mis dedos no obedecían. Abrí otro archivo sin querer. Era un documento. Había tablas. Gráficos. Análisis psicológicos. Cada discusión que tuvimos estaba registrada. Cada reconciliación, analizada. Cada gesto de cariño, clasificado. Mi estómago se contrajo cuando vi una sección titulada Simulación de vínculo afectivo, etapa 2, enamoramiento profundo. Me levanté abruptamente, tirando un poco de café sobre la alfombra. Necesitaba alejarme. Respirar. Despertar. Convencerme de que era una broma enfermiza o algún tipo de error. Pero entonces noté algo peor. Había una carpeta marcada como Protocolos de contingencia. Y dentro, un documento llamado Reacciones esperadas si el sujeto descubre el proyecto. Sentí un zumbido en los oídos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía intentar escapar de mi pecho. Abrí el archivo. Las primeras líneas decían: el sujeto presenta alto apego emocional. Probabilidad elevada de colapso psicológico inicial. Se recomienda aplicar contención verbal basada en recuerdos compartidos para recuperar control narrativo de la situación. Tuve que sentarme. No porque quisiera, sino porque mis piernas dejaron de responder. Leí mi nombre repetido decenas de veces. Leí predicciones sobre cómo reaccionaría. Leí frases que ella debía decirme, palabra por palabra. Frases que ya había escuchado antes. Frases que yo creía espontáneas. En ese momento, un recuerdo me golpeó con violencia. La noche en que le pregunté por qué me amaba. Y ella respondió exactamente igual a como estaba escrito en ese documento. Sentí náuseas. Quise cerrar la laptop, pero algo me obligó a seguir mirando. Había una última carpeta. No tenía fecha. Solo decía: fase final. Mi reflejo temblaba en la pantalla mientras movía el cursor hacia ella. Sentía que cruzar ese archivo sería como abrir una puerta que jamás podría cerrar. El sonido de una llave girando en la puerta principal me congeló. Ella había regresado. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo, tranquilos, familiares, peligrosamente normales. El cursor seguía sobre la carpeta. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo desde la entrada. Entonces la puerta del departamento se abrió. Amor, ya llegué, dijo con la misma dulzura de siempre. Levanté la mirada hacia el pasillo. Luego volví a la pantalla. Y en ese instante noté algo que me heló la sangre. La carpeta fase final acababa de actualizarse. Exactamente en el momento en que ella cruzó la puerta. No cerré la laptop. No porque fuera valiente, sino porque el miedo me había paralizado por completo. Escuchaba sus pasos acercarse desde el pasillo, el sonido de las bolsas del supermercado rozando sus piernas, el leve tintinear de las llaves chocando entre sí. Sonidos cotidianos, normales, que, en ese momento, me parecían parte de una escena ensayada miles de veces. La carpeta fase final seguía brillando frente a mí. Y entonces recordé lo que había leído minutos antes. Aplicar contención verbal basada en recuerdos compartidos. Mi garganta se secó. Cerré la laptop de golpe justo cuando su silueta apareció en la entrada del comedor. ¿Qué haces sentado ahí a oscuras?, preguntó con una sonrisa suave, dejando las bolsas sobre la mesa. La misma sonrisa que me enamoró.
La misma sonrisa que ahora sentía, artificial. Nada, solo esperaba que llegaras, respondí, intentando que mi voz no temblara. Ella se acercó, besó mi frente y comenzó a guardar las cosas en la cocina. Su naturalidad era perfecta. Demasiado perfecta. Observé cada movimiento con una sensación extraña, como si estuviera viendo a una actriz interpretar el papel más convincente de su vida. Compré tu cereal favorito, dijo sin mirarme. Estaba en oferta. Mi pecho se contrajo. Ese era uno de los detalles que siempre presumía cuando hablaba de ella con mis amigos. Decía que me conocía mejor que nadie, que recordaba hasta las cosas más pequeñas. Ahora no sabía si eso era amor o estudio de comportamiento. ¿Todo bien? Te noto raro, preguntó girándose hacia mí. Sentí un impulso brutal de preguntarle todo. De gritar. De exigir respuestas. Pero otra frase del documento resonó en mi cabeza. El sujeto confrontará emocionalmente en las primeras fases del descubrimiento. Y entonces entendí algo aterrador. Si reaccionaba, estaría siguiendo exactamente el guión que ella esperaba. Solo estoy cansado, mentí. Ella me observó unos segundos más, como si evaluara algo en mi rostro, y luego sonrió de nuevo. Ven, te preparé chocolate caliente. Está haciendo frío. Esa frase me perforó el pecho. Porque recordé otra carpeta, otra grabación, donde ella decía: las bebidas calientes generan sensación de seguridad en el sujeto. Acepté el chocolate. No porque quisiera, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo aquello. Nos sentamos en el sillón. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, exactamente como siempre hacía cuando veíamos películas. Su respiración era tranquila, rítmica, como si nada en el mundo estuviera fuera de control. Pero dentro de mí, todo se estaba derrumbando. ¿Sabes qué pensaba hoy?, dijo de pronto. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué cosa?, pregunté. En nuestro primer viaje juntos, cuando nos perdimos buscando ese mirador. Creo que fue cuando supe que quería pasar mi vida contigo. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Porque recordé perfectamente ese viaje y también recordé haber leído algo sobre ese momento en los archivos. Intenté sonreír. Yo también lo recuerdo, dije. Ella levantó la mirada hacia mí y, por un instante, sus ojos parecieron escanearme. Como si buscara confirmar que mi respuesta coincidía con alguna expectativa invisible. Esa noche casi no hablé. Solo observé. Escuché. Memoricé. Esperé a que se durmiera. Su respiración profunda fue la señal. Me levanté lentamente de la cama, cuidando no hacer ruido. El departamento estaba en penumbra, iluminado apenas por las luces de la ciudad filtrándose entre las cortinas. La laptop seguía en la mesa. Cuando la abrí, la carpeta fase final ya no estaba. Mi pulso se disparó. Busqué desesperadamente entre los archivos. Navegué por cada carpeta, cada documento, cada grabación, hasta que encontré algo nuevo. Una carpeta que no estaba antes. Seguimiento post-descubrimiento. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La abrí. Dentro había registros con hora exacta. El primero decía: 18:42, el sujeto accede a archivos principales. Mi respiración se cortó. Deslicé el cursor hacia abajo. 18:47, el sujeto muestra signos visibles de ansiedad.
Probable lectura del documento de contingencia. Mi mano comenzó a temblar. Seguía leyendo, incapaz de detenerme. 19.3. El sujeto decide ocultar el descubrimiento. Respuesta esperada confirmada. Sentí que alguien me observaba desde la oscuridad del departamento. Miré hacia el pasillo. Todo estaba en silencio. Volví al documento. Nivel de control narrativo, estable. Mi pecho comenzó a doler. Pero lo peor estaba al final del registro. Había una nota escrita minutos antes de que ella se fuera a dormir. El sujeto aún no comprende el alcance total del proyecto. Y debajo, otra línea. Una que hizo que mi estómago se hundiera en un vacío absoluto. Preparar material de revelación progresiva. El objetivo no es solo observar su comportamiento, sino documentar el proceso completo de ruptura emocional. Cerré el documento con las manos sudorosas. Quería correr. Quería desaparecer. Quería despertar de esa pesadilla. Pero algo dentro de mí necesitaba saber más. Seguí explorando los archivos hasta encontrar una carpeta titulada Perfiles comparativos. Dentro había varias subcarpetas con nombres que no reconocía. Personas. Abrí una al azar. Había fotos de un hombre sonriente, capturas de conversaciones, análisis psicológicos, registros de citas. El patrón era idéntico. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda cuando vi la última etiqueta del archivo. Estado del sujeto, proyecto terminado. Mi garganta se cerró. Abrí otra carpeta. Misma estructura. Mismo proceso. Mismo final. Entonces regresé a mi carpeta, buscando desesperadamente una sección similar. Y la encontré. Estado del sujeto, proyecto en curso. Me quedé mirando esa frase durante lo que parecieron horas. Hasta que escuché algo detrás de mí. Un leve crujido del piso de madera. Giré lentamente la cabeza. Ella estaba parada en el pasillo, observándome en silencio. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos brillaban con una calma que me heló la sangre. Sabía que eventualmente llegarías a esa parte, dijo suavemente. El laptop seguía abierto frente a mí. Los archivos, expuestos. Mi mundo, destruido. ¿Desde cuándo estás despierta? Pregunté con la voz rota. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara mi estado emocional. Y sonrió. Desde antes de que abrieras la computadora. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía llenar toda la habitación. Ella seguía apoyada en el marco del pasillo, observándome con esa serenidad imposible, como si estuviera viendo un resultado esperado en un experimento que había tardado años en desarrollarse. Yo no sabía que me aterraba más. Que supiera que había descubierto todo. O que pareciera completamente tranquila con eso. No ibas a encontrarlo todavía, dijo, dando un paso hacia mí. Pero supongo que el proceso debía acelerarse en algún momento. Sentí que algo dentro de mí se rompía lentamente. ¿Proceso? Logré decir. Ella suspiró, como si la conversación fuera inevitable, como si llevara tiempo preparándose para ese momento. Deberíamos hablar cuando estés más tranquilo. Su tono era suave. Cálido. Exactamente el mismo que usaba cuando yo tenía un mal día, cuando me abrazaba, cuando me decía que todo estaría bien. Pero ahora cada palabra sonaba como un eco vacío.
No, respondí, cerrando la laptop con fuerza. Vamos a hablar ahora. Durante un segundo, su expresión cambió. No tristeza. No culpa. Evaluación. Luego caminó lentamente hasta el sillón y se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre sus rodillas, adoptando una postura tan controlada que parecía una terapeuta esperando que su paciente hablara. Está bien, dijo. Pregunta lo que necesites. La miré fijamente, buscando en su rostro algún rastro de la mujer que creía conocer. ¿Quién eres? Pregunté. Ella parpadeó despacio, y por primera vez dudó. La misma persona que ha estado contigo todo este tiempo. No, susurré. Esa persona no me estudiaba como si fuera un experimento. El silencio regresó. Ella bajó la mirada unos segundos, y luego volvió a levantarla. No puedes entenderlo todavía. Sentí una mezcla de furia y desesperación subir por mi pecho. Entonces explícame, dije, sintiendo como mi voz comenzaba a quebrarse. Explícame por qué hay carpetas con otros hombres, por qué hay análisis psicológico sobre mí, por qué existe algo llamado fase final. Ella no respondió de inmediato. Se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Sirvió agua en un vaso. Bebió un sorbo. Sus movimientos eran precisos, controlados, como si necesitara organizar sus pensamientos antes de continuar. No todo es lo que parece, dijo finalmente. Esa frase me golpeó como un insulto. He leído tus registros, respondí. He escuchado tus grabaciones. Has estado midiendo cada reacción mía, cada emoción, cada momento íntimo. Ella cerró los ojos por un instante. No era solo sobre ti. Sentí que el mundo se detenía. ¿Entonces sobre qué era? No respondió. Y en ese silencio entendí algo. No iba a decirme la verdad, no todavía. Tomé mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Necesito salir de aquí. Si sales ahora, dijo con calma, vas a llenar los vacíos con suposiciones, y eso te va a destruir más rápido. Me detuve. No por sus palabras, sino porque sonaban exactamente igual que una línea que había leído en sus documentos. Eso me hizo salir. Caminé sin rumbo durante horas. La ciudad estaba húmeda por la lluvia reciente. Las luces reflejadas en el asfalto parecían distorsionarse, como si todo a mi alrededor estuviera perdiendo forma, igual que mi vida. Mi mente repetía recuerdos sin parar. Nuestra primera risa juntos. Nuestra primera pelea. La noche en que me confesó que tenía miedo de perderme. Cada memoria ahora parecía contaminada. Cada gesto, posiblemente calculado. Terminé sentado en un parque vacío, mirando mi celular con las manos temblorosas. Sabía que si quería entender todo, tenía que ir más allá de ella. Tenía que buscar su pasado. Recordé haber visto nombres en los archivos. Otros sujetos. Otros proyectos. Volví al departamento al amanecer. Ella no estaba. La cama estaba hecha. La laptop, cerrada. Y sobre la mesa había una taza de café caliente, como si supiera que regresaría. Sentí náuseas. Abrí la laptop otra vez. Esta vez, la contraseña había cambiado. Pero había algo nuevo. Un archivo en el escritorio titulado Si decides continuar. Mi pulso se disparó. Lo abrí. Era un video. Ella aparecía sentada en la misma sala donde ahora me encontraba.
Vestía ropa diferente, probablemente grabado días antes. Si estás viendo esto, significa que decidiste seguir buscando, dijo mirando directamente a la cámara. Y también significa que el apego emocional es más fuerte que el miedo. Eso es consistente con tu perfil. Sentí que mis manos sudaban. Sé que ahora estás intentando reconstruir mi pasado, continuó. Y probablemente lo vas a lograr. Pero hay cosas que necesitas saber antes de hacerlo, porque podrías descubrir verdades que no están relacionadas conmigo, sino contigo. Mi respiración se volvió irregular. Tú no fuiste elegido al azar. El mundo pareció inclinarse. Tu perfil psicológico, tu historial emocional, tu forma de procesar el abandono, todo eso te convirtió en el candidato ideal. El video se detuvo unos segundos, como si ella hubiera hecho una pausa deliberada. Pero hay algo que nunca estuvo en el protocolo, continuó finalmente. Algo que cambió todo el proyecto. Su voz se quebró ligeramente. Fue la primera emoción real que vi en ella desde que todo comenzó. Yo no debía involucrarme emocionalmente. El video terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla negra, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pero algo en el escritorio llamó mi atención. Una carpeta que nunca había visto. Evaluación del observador. Sentí un escalofrío. La abrí lentamente. Dentro había un documento con mi nombre, otra vez. Pero esta vez no era sobre mis emociones. Era sobre mis reacciones frente al engaño. Deslicé la mirada por el texto hasta que encontré una sección subrayada. El sujeto presenta una capacidad inusual para reconstruir narrativas. Existe riesgo de que intente replicar el proceso si descubre la estructura completa del experimento. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Seguía leyendo, incapaz de detenerme. Hasta llegar a la última línea. Una línea que hizo que el aire desapareciera de mis pulmones. Hipótesis secundaria: el sujeto podría no ser únicamente parte del estudio, sino su continuación. Escuché la puerta del departamento abrirse detrás de mí. No me giré. No podía. Porque en ese instante comprendí algo mucho más perturbador que cualquier mentira. Tal vez yo no solo había sido observado. Tal vez estaba siendo preparado para observar a alguien más. Ya llegaste muy lejos para detenerte ahora, dijo su voz a mis espaldas. No me giré de inmediato. Sus pasos resonaban detrás de mí con una calma que me resultaba insoportable. Cada sonido parecía sincronizado con el latido frenético de mi corazón. Ya llegaste muy lejos para detenerte ahora, repitió. Cerré lentamente la laptop. ¿Hasta dónde querías que llegara? Pregunté sin mirarla. El silencio duró varios segundos. Podía sentir su presencia a pocos metros, inmóvil, observándome, analizando cada respiración, cada microgesto, como siempre lo había hecho. Hasta donde tú decidieras, respondió finalmente. Solté una risa seca, quebrada. No, eso es mentira. Nada en esta relación dependía de mí. Me levanté y me giré hacia ella. Sus ojos reflejaban algo que nunca había visto antes. No era culpa. No era frialdad. Era cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años. Necesito que me digas la verdad completa, dije. Sin protocolos. Sin análisis. Sin guiones. Ella sostuvo mi mirada. Y por primera vez, pareció dudar realmente. La verdad completa no es una sola cosa, susurró. Empieza por el principio.
Ella caminó lentamente hacia el sillón y se sentó, como si supiera que lo que estaba a punto de decir iba a destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Yo permanecí de pie. No quería sentarme. No quería relajarme. No quería parecer vulnerable. Trabajo para un proyecto de investigación psicológica conductual, comenzó. Estudiamos cómo las personas construyen vínculos emocionales, cómo reaccionan al apego, la traición, la pérdida, y cómo reconstruyen su identidad después del colapso emocional. Sentí que el aire se volvía pesado. ¿Usando personas reales? Pregunté. Sí. ¿Engañándolas durante años? No respondió de inmediato. El estudio analiza relaciones creadas desde cero, continuó. Relaciones diseñadas para parecer orgánicas, auténticas, inevitables. Sentí náuseas. Entonces todo fue planeado, dije. El encuentro inicial, sí. ¿La primera cita? Sí. ¿Nuestro viaje? ¿Nuestra convivencia? ¿Los planes de futuro? Ella cerró los ojos lentamente. Sí y no. Esa respuesta encendió una furia silenciosa dentro de mí. No juegues conmigo. Ella abrió los ojos otra vez. Y esta vez su mirada no parecía calculadora, parecía rota. Yo debía seguir un protocolo emocional. Debía construir un vínculo controlado, medir tu evolución, registrar cada etapa del apego. Mi pecho ardía. ¿Y los otros sujetos? Pregunté. ¿También fueron relaciones como esta? Ella bajó la mirada. Sí. Sentí que algo dentro de mí colapsaba definitivamente. ¿Cuántos? No respondió. ¿Cuántos? Repetí con más fuerza. 7 antes que tú. El número me golpeó como un martillo. ¿Y qué pasó con ellos? Su silencio fue la respuesta más aterradora. El proyecto termina cuando el vínculo alcanza su punto máximo de dependencia emocional, y luego se rompe de manera controlada, dijo finalmente. Sentí que mis manos empezaban a temblar. ¿Controlada? Se documenta el proceso de ruptura psicológica y recuperación posterior. Retrocedí un paso. O sea, destruyen personas, para estudiarlas. No es tan simple, susurró. Claro que lo es. El silencio volvió a llenar la habitación. Nunca debí continuar contigo tanto tiempo, dijo ella de pronto. Esa frase me confundió. ¿Por qué? Ella respiró hondo, como si estuviera cruzando una línea que jamás había cruzado antes. Porque rompí el protocolo. Sentí un vacío en el estómago. El estudio establece una duración máxima de 18 meses, continuó. Después de ese tiempo, el vínculo se vuelve impredecible para el observador. Mi mente tardó en procesarlo. Estuvimos juntos 3 años. Ella asintió lentamente. Me negué a cerrar el proyecto contigo. El mundo pareció detenerse. ¿Por qué? La pregunta salió de mí antes de poder detenerla. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes, húmedos, humanos. Porque dejé de observarte y empecé a quererte. Sentí un golpe brutal en el pecho. Durante un segundo, todo dentro de mí quiso creerle. Pero los archivos. Las grabaciones. Los análisis. Los otros sujetos.
No sé qué parte de eso es verdad, susurré. Yo tampoco lo sé completamente, respondió. Esa confesión me desarmó más que cualquier mentira. Cuando intenté cerrar tu caso, el comité rechazó la solicitud, continuó. Dijeron que tu perfil era demasiado valioso, que la evolución emocional había superado todas las proyecciones. Mi pulso comenzó a acelerarse otra vez. ¿Qué significa eso? Ella dudó. Que el estudio dejó de tratarse solo de observarte. El silencio se volvió insoportable. ¿Entonces de qué se trata ahora? Ella tragó saliva. De replicarte. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tu capacidad para generar apego, tu forma de reconstruir confianza, tu resistencia emocional, todo eso es extremadamente raro. El comité cree que puede ser el modelo para una segunda fase del proyecto. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué segunda fase? Ella me miró directamente, sin suavizar nada. Convertirte en observador. El impacto fue tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. No, susurré. Eso no va a pasar. Ya empezó, respondió con suavidad. El mundo giró. ¿Qué quieres decir? Ella señaló lentamente la laptop cerrada sobre la mesa. Desde que descubriste los archivos, estás siguiendo exactamente el patrón que registramos en los observadores potenciales. Sentí que el pánico subía por mi garganta. Eso es absurdo. Has reconstruido recuerdos, investigado patrones, analizado comportamiento, incluso anticipaste mis respuestas varias veces. Mi mente empezó a correr, recordando cada decisión que había tomado desde el descubrimiento. Eso no me convierte en uno de ustedes. Ella se levantó lentamente. No, todavía no. El silencio se hizo eterno. El comité quiere que continúe contigo, pero ahora como entrenamiento. Mi pecho ardía. ¿Y tú qué quieres? La pregunta salió cargada de algo que todavía no lograba entender, rabia, miedo, o una última esperanza. Ella me observó durante varios segundos. Luego habló con una voz que sonaba completamente distinta a todo lo que había escuchado antes. Quiero que te vayas. Parpadeé, confundido. Si te quedas, van a absorberte en el proyecto. Van a convertir tu dolor en datos, tu recuperación en un modelo replicable, y eventualmente, vas a olvidar dónde termina el experimento y dónde empieza tu vida. El silencio cayó como una losa entre nosotros. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. Ella sonrió levemente, con tristeza. Porque si realmente te quise, esta es la única forma de demostrarlo. Caminó hacia la mesa, tomó un sobre que no había visto antes y lo dejó frente a mí. Aquí hay direcciones, nombres y registros del proyecto. Si decides destruirlos, el estudio pierde años de trabajo. Sentí que él sobrepesaba más que cualquier cosa que hubiera sostenido en mi vida. Y si no lo hago, susurré. Ella me miró con una mezcla de miedo y resignación. Entonces el proyecto continúa, contigo como el siguiente paso. El silencio se rompió con el sonido lejano de una sirena en la calle. ¿Esos son ellos? Pregunté. Ella no respondió. Solo caminó hacia la puerta del departamento, y la abrió. Tienes 10 minutos para decidir quién vas a ser cuando todo esto termine. Salió sin mirar atrás. Me quedé solo. Con el sobre en las manos. Con 3 años de mi vida convertidos en evidencia.
con una decisión que podía destruir un sistema o convertirme en parte de él. Y entonces noté algo escrito en la esquina interior del sobre, con su letra. Una frase corta. Una frase que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Si eliges quedarte, nunca sabrás si alguna vez te amé. El sobre temblaba entre mis manos. No por el peso del papel, sino por el peso de todo lo que contenía. La casa estaba en silencio absoluto. Ese mismo silencio que antes me parecía acogedor, ahora sonaba como el eco de algo que ya no existía. Miré la puerta abierta por donde ella había salido. 10 minutos. Solo 10 minutos para decidir si destruía el proyecto o si aceptaba convertirme en parte de él. Mi mente comenzó a correr en círculos. Recordé nuestras risas en la cocina. Las madrugadas hablando de sueños. Las veces que me abrazó cuando creía que el mundo se me venía encima. Y luego recordé los archivos. Las grabaciones. Las tablas. Los análisis de cada lágrima, de cada sonrisa. No sabía qué era peor. Si descubrir que todo había sido una mentira. O no poder dejar de amar algo que tal vez nunca fue real. Abrí el sobre. Dentro había fotografías, contratos, direcciones, nombres en clave y un dispositivo USB negro, sin ninguna marca. Sentí que al tocarlo estaba sosteniendo los restos de mi propia historia. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el sillón donde tantas veces nos habíamos quedado dormidos viendo películas. Cerré los ojos, intentando recordar el momento exacto en que me enamoré de ella. Y fue entonces cuando comprendí algo que me golpeó con una claridad dolorosa. No importaba si sus emociones habían empezado como un protocolo. Mis emociones siempre fueron reales. Y eso nadie podía quitármelo. Me levanté. Tomé el USB. Tomé las carpetas. Tomé todo lo que había dentro del sobre. Caminé hacia la cocina. Encendí la hornilla. La llama azul se movía con suavidad, casi hipnótica. Observé cómo el plástico del USB comenzaba a deformarse lentamente cuando lo acerqué al fuego. El olor a material quemado llenó el aire. Sentí una punzada en el pecho, como si estuviera quemando la última prueba de que esos 3 años habían existido. Uno por uno, destruí cada documento. Cada nombre. Cada registro. Cada evidencia del proyecto. Las cenizas comenzaron a acumularse en el fregadero, mezclándose con agua, desapareciendo. Cuando terminé, me quedé mirando mis manos ennegrecidas. Y por primera vez desde el descubrimiento, sentí silencio dentro de mi cabeza. No paz. Silencio. Apagué la hornilla. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Un leve clic. Me giré. La pantalla del televisor se había encendido sola. Sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. La imagen apareció lentamente. Era ella. No en el departamento. No en tiempo real. Era otra grabación. Se veía diferente. Más pálida. Más cansada. Sus ojos ya no tenían esa seguridad calculada que siempre mostraba. Si estás viendo esto, significa que tomaste una decisión, dijo mirando directo a la cámara. Mi garganta se cerró. El sobre tenía un rastreador térmico. Sabíamos que intentarías destruir la evidencia o conservarla. Ambas opciones eran parte del estudio. Sentí que el mundo volvía a tambalearse.
Pero hay algo que el comité nunca supo, continuó. Yo grabé este mensaje sin registrarlo en el sistema. Mi respiración se volvió irregular. Si destruiste los archivos, el proyecto no termina, solo pierde su forma original. Ellos volverán a intentarlo, con otras personas, con otros métodos. El dolor en mi pecho regresó, más profundo. Pero si destruiste todo, significa que todavía eres capaz de elegir quién quieres ser, incluso después de descubrir que tu vida fue manipulada. Sus ojos brillaban, llenos de algo que nunca había visto antes. Miedo. Nunca voy a saber si puedes creer esto, pero hubo un momento en que dejé de registrar tus reacciones, porque empecé a sentir las mías. Sentí que mis rodillas perdían fuerza. El protocolo decía que debía romper el vínculo contigo para estudiar tu reconstrucción emocional, pero no pude hacerlo. Extendí el proyecto, mentí en los reportes, falsifiqué resultados, todo para ganar tiempo. Mi mente intentaba procesar cada palabra. Por eso el comité decidió acelerar la fase final. No solo te estaban evaluando a ti, me estaban evaluando a mí. El silencio llenó la habitación. Si estás viendo este mensaje, significa que probablemente ya no estoy en el proyecto. Sentí que el aire desaparecía completamente. O me fui. O me obligaron a irme. Sus labios temblaron apenas. Pero hay algo que sí puedo decir con certeza, algo que nunca escribí en ningún informe. Hizo una pausa larga, como si necesitara reunir fuerzas. Nunca supe cuándo dejé de actuar y empecé a amarte de verdad. La pantalla se quedó en negro. El silencio del departamento se volvió ensordecedor. Me dejé caer en el sillón, sintiendo un vacío tan profundo que parecía no tener fondo. Miré alrededor, cada objeto, cada recuerdo, cada rincón donde creí haber construido una vida real. Tal vez lo fue. Tal vez no. Pero el dolor que sentía era innegablemente auténtico. Pasaron semanas. Me mudé. Cambié de trabajo. Cambié de rutina. Intenté reconstruirme desde cero, como si estuviera aprendiendo a vivir dentro de mi propia piel otra vez. Pero una noche, mientras organizaba cajas en mi nuevo departamento, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un libro. Era el que ella me regaló en nuestro segundo aniversario. Lo abrí lentamente, esperando encontrar una dedicatoria romántica, algún recuerdo más contaminado por el pasado. Pero lo que encontré fue una hoja doblada, escondida entre las páginas. Mi pulso se disparó. La desdoblé. Era una carta escrita a mano. Su letra. Si estás leyendo esto, significa que lograste salir. Mi respiración se detuvo. Tal vez nunca sepamos qué parte de nosotros fue real, pero hay algo que aprendí observándote. Las palabras temblaban ligeramente, como si las hubiera escrito con miedo. El amor no se define por cómo empieza, sino por lo que eres capaz de hacer cuando descubres que pudo haber sido una mentira, y aún así decides no convertirte en alguien que lastime a otros. Sentí lágrimas caer sin poder detenerlas. Si alguna vez dudas de quién eres después de todo esto, recuerda que tú elegiste destruir el experimento, aunque eso significara destruir la única versión de nuestra historia que podía probar que existimos. La última línea estaba escrita con tinta más tenue, casi borrándose. Y quizá, en algún lugar donde nadie nos esté observando, eso fue lo más real que tuvimos. Me quedé sentado en el suelo, sosteniendo la carta, mientras entendía algo que tardé años en aceptar. A veces, las relaciones no nos rompen porque fueron falsas.
Nos rompen porque nos obligan a descubrir quiénes somos cuando todo lo que creíamos real desaparece. Y tal vez, el verdadero peligro no es amar a alguien que nos mintió, sino permitir que esa mentira nos convierta en alguien incapaz de volver a amar. Porque al final, no somos las historias que otros escriben sobre nosotros. Somos las decisiones que tomamos cuando tenemos la oportunidad de escribir la nuestra.